Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Eh, en nuestra sesión de hoy, nosotros vamos a entrar de lleno sobre nuestro tercer gran tema del curso. Si ustedes recuerdan bien, nuestra primera clase, los que naturalmente hayan asistido a ella, yo dividí el curso, las temáticas del curso, en tres grandes conceptos. El concepto de sistema de ecuaciones lineales, que fue sobre el cual trabajamos, yo diría que la totalidad del primer corte. El segundo gran tema era el tema de las matrices, el cual pues incluye todo lo que hemos trabajado sobre matrices, operaciones, inversas, incluso determinantes, está metido dentro de ese gran tema. Y el último gran tema que yo presenté, que es en el cual vamos a estar enfocados durante todo el último corte, el último momento de evaluación, si queremos llamarlo así, es lo que corresponde a los vectores, al concepto de vector. Naturalmente, vamos a ver, como ya lo hemos hecho en algún momento, interrelaciones entre estos bloques de temas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de matrices, vimos que dentro de esas matrices, pues uno podría abordar aplicaciones a los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, no es que sean temas como aislados, ni bloques temáticos que no tienen nada que ver el uno con respecto al otro. Hay una profunda interrelación. El mío estaba... ¿Me escuchan, perdón? Sí, señor. Sí, profe. Bien. Y creo que tenía el micrófono apagado. No sé en qué momento se me habrá apagado. Yo les estaba mencionando que íbamos a entrar a trabajar sobre el tema de los vectores. ¿Sí había alcanzado a mencionar algo de eso? Me he dado cuenta que el micrófono se había quedado cerrado. Sí había mencionado eso, ¿cierto? Sí, profe, hasta ahora iba la explicación y se fue el sonido. Bien. Entonces, resumo brevemente, no sé qué habría alcanzado a decir o no, pero el punto es que este tema que vamos a abordar, lo vamos a abordar de manera inicialmente independiente con respecto a los temas anteriores que hemos discutido, sistemas de ecuaciones lineales y matrices, pero posteriormente entraremos a discutir las conexiones entre esos temas que hemos abordado durante todo el curso. Lo primero que yo quiero eh, entrar a discutir es naturalmente la definición de lo que es un vector. Yo creo que la palabra vector, o pienso yo que la palabra vector, no es un término enteramente desconocido para ustedes. Pensaría yo, pero puedo equivocarme, que ese concepto ha sido utilizado por ustedes en asignaturas, digamos que por fuera
de lo que corresponde a las matemáticas. Me refiero particularmente al caso de la física, para los que naturalmente vean asignaturas en física o incluso en el colegio. Cuando se habla de física o cuando se entra en la asignatura de física, un concepto que se menciona ya es el concepto de vector, naturalmente en un contexto muy específico, en el concepto de la física y en el concepto y en el contexto de las magnitudes vectoriales, que son un tema, digamos, que fundamental cuando uno va a trabajar ciertas aplicaciones de la física. Naturalmente, en este curso y en general en las matemáticas, se le da un enfoque diferente, pero ese enfoque matemático de los vectores guarda una profunda relación con el enfoque desde la física de ese mismo concepto. Es decir, los vectores que vamos a discutir durante este curso, durante lo que nos queda de curso, son representaciones matemáticas de ese concepto vector que ustedes, vuelvo y repito, posiblemente habrán discutido en alguno de sus cursos de física. En ese sentido, el énfasis que se le va a dar a esta temática va a estar relacionado enteramente con aspectos matemáticos y fundamentalmente con dos ramas de la matemática o dos campos conceptuales de la matemática muy importantes. Uno es naturalmente pues el álgebra, pues al fin y al cabo este es un curso de álgebra lineal. Entonces vamos a entender algebraicamente qué es un vector. Y el otro enfoque o el otro campo del conocimiento que vamos a abordar es el de la geometría, particularmente el caso de la geometría analítica, es decir, la geometría en el contexto del plano y del espacio cartesiano. Originalmente los vectores se clasifican de acuerdo a su dimensionalidad. Cuando hablo de su dimensionalidad, me refiero al tipo de objeto geométrico al que corresponde. Hay vectores en dos dimensiones, que es lo que se conoce como los vectores planos o los vectores en el plano, que es el primer tipo de vector que vamos a abordar. Y también están lo que se conocen como los vectores de tres dimensiones, que es lo que se conocen como los vectores espaciales o los vectores en el espacio, que sobre esos vamos a hablar posteriormente. Entonces nosotros vamos a iniciar discutiendo y trabajando, no sé cuánto nos tome ese trabajo, yo pensaría que por ahí 1 y media o 2 semanas. Vamos a empezar discutiendo el caso específico de los vectores en el plano cartesiano o de los vectores de dos dimensiones, cualquiera de los dos términos son equivalentes, y vamos a estudiar esos vectores desde los dos enfoques conceptuales que les mencionaba, el enfoque algebraico y el enfoque geométrico, tratando naturalmente de relacionar esos dos enfoques en el estudio de los vectores. Es decir, vamos a tratar de entender qué relación hay entre la definición o el enfoque algebraico de un vector de dos dimensiones y su definición geométrica, que es precisamente lo que estoy presentando en pantalla. Esto es de alguna manera la introducción a este nuevo tema correspondiente a los vectores. Y vuelvo y repito, lo que estoy presentando en pantalla es o son las definiciones desde dos enfoques específicos matemáticos de lo que es un vector en el plano o de dos dimensiones. Desde un punto de vista algebraico, un vector es un objeto muy sencillo, porque desde el punto de vista algebraico, un vector
simplemente corresponde a una pareja ordenada de números reales. El énfasis en la palabra ordenada, y se lo voy a poner acá, está en que cuando uno representa un vector por medio de una pareja de números reales, es fundamental o es influyente en qué orden están organizados esos números dentro de la pareja. Si yo, por ejemplo, hablo de la pareja de números reales 2, menos 3, esa representación o ese vector es un vector diferente o sería un vector diferente si yo cambiara el orden de esos dos números. Es decir, el vector 2, menos 3 es naturalmente un vector diferente al vector menos 3,2. A eso se hace énfasis cuando uno utiliza la palabra pareja ordenada. En una pareja ordenada hay una organización donde hay una primera componente y una segunda componente del vector. En ese sentido, cuando uno habla de un vector, simplemente corresponde a dos números reales organizados dentro de una pareja. Y entonces, por ejemplo, algebraicamente, nosotros tenemos el vector 2, menos 3, o también podríamos pensar en otro vector, como por ejemplo el vector 1,1, o, y este es un vector que llega a ser bastante importante, el vector 0,0. Este es un vector que ya veremos posteriormente qué características importantes llegará a tener. Pero, algebraicamente, un vector no es más ni menos que una pareja ordenada de números reales. Cuando uno denota un vector o escribe un vector algebraicamente, la notación estándar es agrupar esa pareja de números reales dentro de unos corchetes angulares. La razón fundamental de utilizar estos corchetes es para diferenciarlo de los puntos en el plano cartesiano, que los puntos, ustedes muy bien lo saben, se representan algebraicamente con paréntesis circulares. Es decir, cuando yo escribo esto, yo estoy hablando del vector 2, menos 3, pero cuando, por ejemplo, lo escribo de esta manera, yo estoy hablando en este caso del punto 2, menos 3. Y vamos a ver que algebraica y geométricamente es distinto hablar de un vector que de un punto. Y entonces, en ese sentido, para diferenciarlos, en el caso de los vectores, lo que uno utiliza son estos paréntesis angulares. Y trataremos de mantener, en la medida de lo posible, esa escritura para los vectores en el plano cartesiano. Esa es la idea algebraica de lo que es un vector. Geométricamente hablando, y voy a borrar esto porque simplemente era para ilustrar los otros tipos de notaciones, o mejor dicho, otros objetos que se denotan de una manera similar. Desde un punto de vista geométrico, los vectores se representan por medio de flechas, y en el caso de los vectores planos, son flechas que se dibujan en el plano cartesiano. Cuando yo hablo de una flecha, y ya voy a mostrar a continuación esa representación gráfica, yo estoy hablando de un objeto sobre el plano cartesiano. Ustedes por el momento pueden imaginarse el plano cartesiano, ya se los voy a presentar. Un objeto recto que arranca desde un punto, y ahí miren la diferencia que hay entre vector y punto,
Arranca desde un punto, que es lo que se llama el punto inicial del vector, y esa recta va hasta otro punto, que es lo que uno llama el punto final. Y para distinguir cuál es el punto inicial y el punto final de un vector, en el punto final se pone una cabecita de flecha, que es, para los que ya conocen las flechas, simplemente ese símbolo, voy a mostrarlo acá, que aquí tengo algunas flechas o algunos símbolos de flecha. Aquí tengo esta. Esta partecita del final es lo que uno llama la cabeza de flecha. Entonces, cuando uno dibuja el vector en el plano cartesiano, la cabeza de flecha apunta hacia el punto final y la flecha completa inicia en el punto inicial. Valga la redundancia. Para ilustrar esta idea, quiero presentarles, y aquí me voy a salir un poquitico, y aquí voy a estar, digamos que alternando entre diversas pantallas, por decirlo de alguna forma. Quiero mostrarles cuál es la idea de la representación gráfica de un vector. Gráficamente, un vector, y espero que todos puedan ver en este momento en pantalla, tengo ahí el plano cartesiano. En el caso de los vectores planos, estos se dibujan en el plano cartesiano. Aquí pueden ver pues las coordenadas en X y en Y. Yo creo que el plano cartesiano es un objeto familiar para todos ustedes. Un vector es simplemente una flecha que arranca desde un punto en el plano cartesiano, lo que uno llama el punto inicial, y que va hasta otro punto en el plano cartesiano, que es lo que uno llama el punto final. Es decir, algebraicamente, un vector es simplemente una flechita que uno dibuja arrancando desde un punto y apuntando hacia otro punto en el plano cartesiano. En ese sentido, nosotros tenemos dos maneras de representar un vector de dos dimensiones. Una manera es representarlo por medio de una pareja de números reales y la otra es representarlo por medio de una flecha en el plano cartesiano. Naturalmente, la pregunta que uno se hace, y es la pregunta que voy a tratar de esclarecer a continuación, es ¿y cuál relación o qué relación existe entre la representación algebraica y la representación geométrica de un vector? Para decirlo de una manera más específica, la pregunta es, ¿qué diferencia o qué relación, perdón, hay entre una pareja de números reales y una flecha en el plano cartesiano? ¿Cómo hago yo para saber a qué pareja ordenada le corresponde qué flecha y a qué flecha le corresponde qué pareja ordenada? Quiero que miren cuidadosamente, por ejemplo, lo que muestra la pantalla acá. Yo aquí tengo el dibujo o la representación geométrica de un vector y a este lado tengo presentado de una manera distinta, porque este software lo presenta así, presentado de manera distinta ese mismo vector. Este vector acá es la representación algebraica y este vector de acá es la representación geométrica del mismo vector. La representación algebraica es la pareja, aquí lo presentan en vertical, pero nosotros lo trabajamos en horizontal. La representación algebraica es la pareja 2, menos 2, y la representación geométrica es esta flecha
que nace desde este punto de acá y termina en este otro punto de acá. Entonces quiero que se den cuenta, y en eso el software es bastante ilustrativo, que cuando hay un vector, yo puedo representarlo de dos maneras. Algebraicamente, por medio de una pareja de números reales, y gráficamente o geométricamente, por medio de una flecha en el plano cartesiano. ¿Sí me están siguiendo hasta aquí con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera plantear en este momento? Bien. Voy a hacer lo siguiente, para no estar a cada rato cambiando la pantalla que voy a proyectar, simplemente voy a proyectar toda mi pantalla. Al principio puede ser un poco incómodo. Y voy a moverme siempre entre la escritura y la representación por medio del software de los correspondientes vectores. Ustedes me van diciendo si ven lo que necesitamos que ver. En este momento estoy presentando las definiciones que había mostrado anteriormente. De lo que yo hablaba hace un rato, y esperen que esto está como un poco pequeño, voy a tratar de ampliarlo para que se vea bien, es de lo que se conoce como el cambio de representación de los vectores en el plano. Es decir, cómo hago para moverme entre estas dos maneras que les había mencionado anteriormente de representar un vector. Dicho de una manera muchísimo más específica, la pregunta que se trata de responder es si yo tengo una pareja, ¿cómo hago para representar gráficamente a través de una flecha esa pareja? Y en, en el sentido contrario, cuando yo tengo una flecha, ¿cómo hago para representarla de manera algebraica? Es decir, si a mí me muestran una flecha, ¿cómo hago para saber cuál es la pareja que representa a esa correspondiente flecha? Esa idea es fundamental porque cuando nosotros empecemos a trabajar con la teoría de los vectores, en muchas ocasiones vamos a tener que estar mirando, dado un vector algebraico, cómo representarlo geométricamente, y dada una flecha, cómo representarla algebraicamente. Entonces, este ejercicio que quiero mostrar a continuación es bastante importante. Quiero que me permitan un segundo acá, no he podido saber, a ver si puedo ahora sí. ¿Cómo escribo esto bien? No es así, no es así. Necesito cambiar un símbolo de flecha. Yo había podido hacerlo en algún momento, pero ahora no lo encuentro. Tal vez este operador. Aquí lo tengo, creo que este me sirve. No, pero me sigue quedando igual. Así que lo quiero. Claro que yo puedo. Aquí lo muestro así. ¿Por qué me lo muestra así abajo? Esto siempre es un problema para mí. Dame 10 segundos mientras logro presentar esto de manera adecuada. ¿Será que más bien cojo esta flechita? La pongo acá.
Y aquí pongo, no. No puedo. Voy a tratar de representarlo lo mejor que pueda. Yo no puedo poner la flecha arriba. Toca escribirlo de esta forma. Voy a ver si se entiende así. Bien. Entonces, les estaba mencionando. La idea es que si yo tengo una flecha, como esta flecha que estoy presentando acá, yo quisiera saber cómo representar esa flecha algebraicamente. Es decir, cómo si yo dibujo cualquier flecha y no tengo este software que me da la respuesta directamente, si yo tengo una flecha, cómo determinar cuál es la pareja que representa esa correspondiente flecha. La idea es, digamos que, bastante sencilla. Cuando yo tengo una flecha, yo puedo identificar sus dos puntos clave, lo que llamamos el punto inicial y lo que llamamos el punto final. En esta flecha, por ejemplo, que les estoy mostrando, el punto inicial es este puntico de acá, cuyas coordenadas son 1,3, y este puntico de acá, que es el punto final, es el punto 3,1. En ese sentido, cuando yo tengo el dibujo o la representación geométrica de una flecha y yo conozco el punto inicial y el punto final, yo puedo representar ese vector algebraicamente por medio de esta fórmula. Si ustedes miran cuidadosamente, en esta fórmula yo tengo un vector con dos componentes o una pareja de números reales y la primera componente es restar la primera coordenada del punto final menos la primera coordenada del punto inicial. Y la segunda componente es restar la segunda componente del punto final menos la segunda componente del punto inicial. Es decir, si yo conozco la representación geométrica de un vector y conozco su punto inicial y su punto final, que eso debería estar explícito en esa representación geométrica, para encontrar el vector que representa esa flecha, simplemente lo que hago es restar las correspondientes componentes del punto final menos las del punto inicial. Y en ese sentido, a partir de eso, yo puedo encontrar algebraicamente cómo escribir un vector a partir de su punto inicial y de su punto final. Por ejemplo, si yo tengo un vector cuyo punto inicial es el punto 1,1 y cuyo punto final es el punto 3,2, que esa es su representación geométrica, ese vector algebraicamente lo represento como un vector donde tomo las componentes del punto final, que en este caso es 3,2, y le resto las componentes del punto inicial, que en este caso es 1,1. Entonces, para la primera componente, resto 3 menos 1, que eso me daría 2, y para la segunda componente, resto 2 menos 1, que eso me daría 1. Entonces, este vector se representa algebraicamente por medio de la pareja 2,1. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea?
Sí, profe, claro. Por ejemplo, y quiero que miremos el dibujo que tenemos acá. Yo aquí tengo un vector, una flecha, cuyo punto inicial es el punto A, que es 1,3, y cuyo punto final es el punto B, que es 3,1. Entonces, de acuerdo a la fórmula, por llamarlo de alguna forma, que acabamos de presentar, esa flecha algebraicamente la represento restando la las componentes del punto final menos las componentes del punto inicial. Entonces, cuando resto este punto final, que es 3,1, menos el punto 1,3, que es el punto inicial, componente a componente, esa resta que ustedes podrán hacer a mano fácilmente da simplemente el vector 2, menos 2. Vuelvo y repito, aquí el software lo presenta verticalmente, es su manera de representar los vectores, pero nosotros lo representamos horizontalmente con esos corchetes angulares. Entonces, esta flecha algebraicamente se escribe 2, menos 2. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? Sí, profe, por el Sí, momento, claro. profe, de mi parte también, claro. Listo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a quitar la trampa acá. Espero poder volver después. Miren este vector. Miren este dibujo de este vector. Entonces voy a dibujar una flecha. El punto inicial va a ser este puntico de acá, que es el punto 2,1. Yo creo que ustedes alcanzan a ver bien las coordenadas. Y el punto final es este puntico de acá. ¿Identifican cuáles serían las coordenadas del punto final? ¿Cuáles serían las coordenadas del punto final de este vector? 8,3. 8,3. Entonces, esta es una flecha, es decir, es un vector representado gráficamente. Quiero que por favor me digan algebraicamente a quién corresponde ese vector. Es decir, cuál es la representación algebraica de este vector con este punto inicial y con este punto final. 2,5, profe. O sea, 2. 2,5. Sí, 2 y 5. ¿Qué dicen los demás? Ah, no, profe, 1 y 5, perdón. 5,2. 5,2. Sí, profe. ¿Qué dicen los demás? También, profe. ¿Cuánto te dio a ti? 2,5. 2,5. Miremos a ver que aquí está la trampa, ¿no? Nadie le pegó. Miren cuál es la respuesta. La respuesta es 6,2. ¿Por qué se habrán equivocado ustedes? ¿O será que el equivocado es el software? Miren el punto inicial, que es 2,1, y el punto final, que es 8,3. El punto es 2,1, 8,3, y cuando yo resto 8,3 menos 2,1, pues la primera coordenada es 8 menos 2, que eso daría 6, y la segunda coordenada es 3 menos 1, que eso daría 2. Entonces, este vector, esta flecha, algebraicamente, es igual
al vector 6,2 o se representa como el vector 6,2. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí vieron en qué se equivocaron? ¿En qué se habían equivocado? Yo había puesto mal los números restándolos. Entonces por eso no me dio, pero ya lo corregí. Los demás. ¿Sí es claro para todos? Sí, ya, profe, ya noté el error. Sí, profe. Perfecto. Listo, pues. Entonces, este es un ejercicio muy importante. A pesar de su simpleza, es un ejercicio que se utiliza muchísimo. Porque, como les digo, y esto pasa sobre todo en ciertas aplicaciones, a uno le dibujan una flecha, le dicen, mire, tengo este vector, alguien lo dibuja y requiere para aplicar ciertas operaciones, porque las operaciones son un concepto algebraico, entonces requiere coger esa flecha y convertirla en una pareja de números reales. Aquí otro ejemplo, sin dibujo, el vector con punto inicial 4,1 y con punto final 2,3 corresponde al vector menos 2,2. Simplemente resto punto final menos punto inicial. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro con la idea? Sí, profe. Si tienen alguna pregunta, saben que pueden plantearla. Esta relación que estoy presentando es como esa relación que ustedes veían en su curso del cálculo 1 o de introducción al análisis matemático. Tal vez algunos de ustedes lo están viendo en este momento. Entonces tal vez tienen esta idea más fresca de lo que es tener una función y hacer su gráfica. En este contexto es tener un vector y tener la gráfica de ese vector. Lo que acabamos de ver es cómo a partir de la gráfica obtengo el vector, o mejor dicho, obtengo la representación algebraica de ese vector. El otro esquema debería ser cómo a partir de la representación algebraica del vector, yo debería poder obtener la gráfica de ese vector. Entonces, quiero que veamos ahora la siguiente idea. Se ve muy chiquito, permítanme, lo voy a ampliar. No sé por qué me quedó tan chiquito cuando lo escribí. Listo, pues. Entonces, ¿cuál es la idea en este momento? La idea en este momento es al revés con respecto a lo que estábamos haciendo ahora. La idea en este momento es coger un vector o una pareja de números reales que representa un vector y graficar ese correspondiente vector. La idea para representar gráficamente un vector es bastante sencilla. Lo que sucede, y en esto me anticipo un poquito, lo que sucede es que hay muchísimas formas de representar el mismo vector. Es decir, ustedes se van a dar cuenta, y esto a veces como que lo altera a uno al principio, pero después uno se familiariza y le parece de lo más natural. Ustedes se van a ver o van a darse cuenta que muchas veces un mismo vector, una misma pareja, tiene varios dibujos en el plano cartesiano o se puede representar de varias maneras. La manera básica para representar un vector, pero que no es la única, es hacer lo siguiente. Si yo quiero, por ejemplo, hacer la gráfica del vector 2,-3, lo que uno hace simplemente es dibujar una flecha donde el punto inicial es el punto 0,0, eso es lo que llaman vectores que nacen del origen, y el punto final es simplemente
el punto que corresponde a la pareja del vector. Es decir, para esta representación, el punto inicial es 0,0 y el punto final es el punto que corresponde a las coordenadas del correspondiente vector. Permítanme ejemplificar. Si yo, por ejemplo, tengo el vector 2, menos 3, una forma de dibujar ese vector, permítanme, voy a borrar este, una forma de representar ese vector es, borro todo porque este es otro ejemplo, es dibujar una flecha que nace del origen, que es el punto 0,0, y como el vector es el vector 2, menos 3, permítanme reviso eso, es el vector 2, menos 3, a ver que no haya dañado nada acá, entonces el punto final es el punto con coordenadas en X vale 2, en Y vale menos 3. Y entonces este sería un dibujo de ese vector 2, menos 3. Miren, tengo el vector 2, menos 3 y este de acá sería una forma de dibujar ese correspondiente vector. ¿Sí es clara la idea? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Esta es la manera más básica de representar geométricamente un vector. Simplemente es dibujar una flecha cuyo punto inicial sea 0,0 y cuyo punto final es o son las coordenadas del correspondiente vector. Pero, como les decía, esa no es la única forma de dibujar un mismo vector. Es decir, yo a este mismo vector 2, menos 3 lo puedo dibujar de otras formas, manteniendo la misma estructura procedimental, pero dibujando el vector ya no desde el punto 0,0, sino desde cualquier otro punto. Y les quiero mostrar esa idea en esta o con este mismo vector. Y les muestro esa idea y nos vamos a nuestra primera pausa. ¿Voy a borrar esto? ¿O no? No lo voy a borrar. Lo voy a dejar acá para que vean, para que puedan ver el contraste entre las diferentes gráficas que uno puede hacer de un mismo vector. Supongamos que yo quiero dibujar el vector 2, menos 3. Aquí ya tengo un dibujo, pero si supongamos que yo quiero hacer otro dibujo diferente de ese mismo vector. La idea es que yo puedo dibujar ese vector desde donde yo quiera. Yo, por ejemplo, puedo arrancar desde este punto, desde un punto cualquiera. Escogí ese punto al azar, pude haber escogido cualquier otro. Y la idea es dibujar la flecha siguiendo la misma idea de cómo dibujé esta flecha que tengo aquí abajo. ¿Cómo dibujé esa flecha? Yo arranqué desde 0,0, ahora arranco desde este otro punto, y como el vector que quiero es el vector 2, menos 3, pues lo que hago es, o lo que hice fue moverme 2 en el eje X, porque el vector es 2, menos 3, entonces en X se mueve 1, 2, y en Y 1 se mueve menos 3. Entonces como que uno cuenta, arranco desde este punto, 1, 2 en X, y luego menos 3, que significa 3 hacia abajo, menos 3, 1, 2, menos 3 en Y, y aquí tengo
otro dibujo de ese mismo vector. Miren que tanto este vector de aquí abajo como este vector de aquí arriba, algebraicamente corresponden al mismo vector, que en este caso sería el vector 2, menos 3. Entonces, yo puedo hacer esto donde yo quiera. Yo, por ejemplo, quiero arrancar desde acá. Entonces, nuevamente, como quiero dibujar el vector 2 menos 3, pues me muevo 1 y 2 en el eje X y me muevo menos 1, menos 2 y menos 3 en el eje Y aquí tengo otro dibujo de ese mismo vector. Es decir, y esta es la parte que, como les decía anteriormente, a veces lo altera a uno. Un mismo vector, porque todos los tres dibujos que ustedes ven acá son gráficas del mismo vector. Solo que son gráficas del mismo vector, pero arrancando desde un punto inicial diferente. Pero algebraicamente corresponden exactamente al mismo vector. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Entonces, miren, aquí Sí, voy a quitar profe. los punticos. Ay, ¿por qué me quedó esto así? Ah, lo tengo que quitar acá. Ya listo. ¿Por qué no me quito el C y el D? Y con esto cerro. Miren, tengo tres flechas. Tres flechas que si ustedes las miran dicen no, esas tres flechas son distintas. Pero desde el punto de vista algebraico, estas tres flechas corresponden al mismo vector. Y entonces cuando uno ve eso, o cuando alguien digamos que curioso ve eso, dice, pero si son tres dibujos distintos, ¿cómo van a ser o cómo van a representar el mismo vector? Y entonces la respuesta, que es precisamente lo que vamos a clarificar en la segunda parte de la clase, es que lo que define a un vector no es desde dónde arranque ni en dónde termine. Lo que caracteriza a un vector son dos aspectos básicos que provienen precisamente de la física. Lo que caracteriza a un vector es lo que uno llama la magnitud y la dirección de ese vector. Y si ustedes miran estas tres flechas, por más que se vean como flechas distintas, todas las tres flechas van a tener la misma magnitud y van a tener la misma dirección. Y por eso, como tienen la misma magnitud y la misma dirección, en el fondo son exactamente el mismo vector, algebraicamente hablando. Naturalmente, lo que deberíamos clarificar, y eso es lo que vamos a hacer en la segunda parte de la clase de hoy, es qué significan esas dos palabras. ¿Qué significan magnitud y dirección de un vector? ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí estamos bien hasta acá? Sí, señor. Bien. Son las 10:54, vamos a tomarnos una pausa. Hagamos que sea de 15 minutos. Entonces volvemos a las 11:10 y entramos a clarificar todos esos conceptos que les acabo de mencionar. ¿Listo? Sí, señor. Nos vemos entonces en 15 minutos.
Bien, ¿siguen ahí? Sí, profe, acá estamos. Perfecto. Como les mencionaba antes de salir a la pausa, en el concepto de vector hay, por decirlo de alguna forma, algunos aspectos extraños, aunque son extraños entre comillas, porque pues en matemáticas no es que realmente haya algo extraño, ni creería yo que en ningún campo del conocimiento, sino que de repente puede ser un poquitico discordante con lo que uno estaba acostumbrado. Fundamentalmente me refiero a esa idea de que cuando uno tiene un vector, gráficamente se pueda representar de varias formas. De hecho, si ustedes lo piensan cuidadosamente, de acuerdo a lo que veíamos antes de salir a pausa, prácticamente lo que se estaría diciendo, y es eso lo que se está diciendo, que un mismo vector tiene infinitas formas de representarse, gráficamente hablando. Porque si yo, por ejemplo, hablo del vector, qué sé yo, 3,10, por poner un ejemplo, ese vector, la flecha que representa ese vector, yo la puedo dibujar desde cualquier punto que yo quiera. Y como pues hay infinitos puntos desde los cuales yo puedo dibujar ese vector, pues yo puedo tener infinitos dibujos distintos del mismo vector algebraicamente representado. Naturalmente, a la hora de la verdad, uno trabaja solo con uno de esos dibujos y eventualmente, dependiendo de las aplicaciones, uno escoge dónde ubicar el vector. Pero en teoría, uno lo puede ubicar donde uno quiera. Y entonces ahí aparece una idea clave a la hora de representar geométricamente los vectores. Y es que la representación, o mejor dicho, un vector no depende de su ubicación. Yo puedo dibujarlo desde donde quiera y sigue siendo el mismo vector. Entonces, si no es la ubicación, la pregunta inmediatamente que aparece es, entonces, ¿de qué depende o cuál es la información que caracteriza a un vector determinado? Y como les mencionaba antes de salir a la pausa, esos aspectos que caracterizan a cualquier vector, en particular a los vectores en el plano, son esos conocidos en el mundo de la física como la magnitud y la dirección de un vector. Y entonces vamos a tratar de clarificar qué significa eso, qué significan esos conceptos, y vamos a entrar a clarificar la manera de calcular esos conceptos. El concepto de magnitud hace referencia a el tamaño de la flecha que representa ese vector. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo el vector 7,10 y yo pregunto cuál es la magnitud de ese vector, esa magnitud representa el tamaño o la longitud de la flecha, independientemente de dónde la ponga, pero siempre esa flecha va a tener la misma longitud. Y esa longitud de esa flecha es lo que uno llama la magnitud, aunque eso también tiene otro nombre que se utiliza mucho, o norma de un vector. Entonces, cuando a uno le dicen o cuando a uno le hablan de la norma de un vector o la magnitud de un vector, lo que uno está buscando es encontrar el tamaño o la longitud de la flecha que lo representa. Eso con respecto a la magnitud. Y con respecto a la dirección de un vector, que es el otro aspecto clave, la dirección de un vector
de una manera, digamos que intuitiva, representa la inclinación del vector con respecto al eje positivo X. Es decir, cuando yo estoy preguntando por la dirección de un vector, lo que yo estoy preguntando es qué tan inclinado está con respecto al eje X. Y por lo tanto, la dirección de un vector, aritméticamente hablando, corresponde a la medida del ángulo que forma la flecha con respecto al eje positivo X. Eso es lo que corresponde a esos dos conceptos básicos o aspectos básicos que caracterizan un vector. La magnitud es el tamaño de la flecha, la dirección es el ángulo que forma la flecha con respecto al eje positivo X. Esos dos aspectos son las características fundamentales de cualquier vector, en particular de los vectores en el plano. Naturalmente, la definición puede llegar a ser clara. Digamos que cuando uno ve el dibujo dice, ah, claro, entonces la norma significa qué tan largo mide esto y la dirección significa qué tan inclinado está, pero naturalmente la pregunta o una pregunta importante en este contexto es precisamente la pregunta que estoy planteando ahí. ¿Cómo hago para calcular la magnitud y la dirección de un vector de manera precisa? Es decir, no es decir, no, miren, ese vector mide más o menos 2 centímetros o mide más o menos 2.5 centímetros, o ese vector, la dirección, el ángulo que forma es aproximadamente 90 grados o aproximadamente 45 grados, sino que uno pueda determinar de manera precisa cuál es la magnitud y la dirección de un vector, pero la idea es que se haga sin necesidad de utilizar una regla o un transportador, porque pues esos instrumentos de medición naturalmente conllevan imprecisiones si uno no sabe utilizarlos bien. Incluso utilizándolos bien, yo he visto estudiantes y personas que a la hora de medir una longitud con una regla, por más experiencia y por más fácil que sea manejar una regla, no pueden medir de manera precisa esa longitud que quieren encontrar. Entonces la idea es tratar de tener un esquema naturalmente matemático, naturalmente algebraico, que me permita hallar la magnitud y la dirección de un vector sin utilizar instrumentos de medición de manera precisa. ¿Sí me hago entender con la naturaleza de este problema? ¿Sí me hago entender con los conceptos que estoy presentando? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, antes de mostrar un dibujo, quiero mostrarles esa idea. Y digamos que operativamente, la más sencilla de todas es el cálculo de la magnitud o de la norma de un vector. Y entonces, miren que la idea para calcular la magnitud o la norma de un vector de dos componentes o de dos dimensiones o del plano, cualquiera de esas formas, siempre se basa en la representación algebraica. Es decir, si yo quiero medir el tamaño o la longitud de una flecha, lo primero que debería hacer es tomar esa flecha y representarla algebraicamente. Y una vez la represento algebraicamente, es decir, la represento por medio de una pareja de números reales,
La fórmula para calcular la norma o magnitud es esta que estoy resaltando aquí. La norma de ese vector o la magnitud, que comúnmente se representa por medio de dos líneas, o mejor dicho, de dos pares de líneas verticales al lado y lado del vector, es simplemente una fórmula en la cual se calcula la raíz cuadrada de la suma de las dos componentes elevadas al cuadrado. Yo tengo entonces un vector cuyas dos componentes son B1 y B2. Entonces, la norma o magnitud de ese vector simplemente es la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Por ejemplo, si yo tengo el vector 3,4, la norma o magnitud de ese vector, según esta fórmula, es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, es decir, de 3 al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, que sería 4 al cuadrado. Cuando yo realizo esa operación y yo hago el cálculo de la raíz, en este caso particular, el resultado me da exactamente igual a 5. Naturalmente, si la raíz cuadrada no da un valor exacto, pues uno lo aproxima, pero esta sí es una aproximación, digamos que numérica, y la idea es aproximarlo por lo menos a 2 cifras decimales, para que no sea como muy, para que sea lo más preciso posible esa aproximación. Pero la fórmula me da el resultado exacto del valor de esa magnitud o norma de un vector en cualquier caso. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me están siguiendo hasta acá? Sí, profe, por el momento sí. Entonces, veamos un ejercicio pequeño. Miren, aquí lo tengo, pero aquí lo tengo ya con la respuesta. Va a cambiarlo, porque parece que la respuesta estaba ahí abajo. 2, menos 8. Quiero que por favor me digan con 2 cifras decimales, dado caso que no de exacto, con 2 cifras decimales, ¿cuál es la magnitud o norma de ese vector 2, menos 8? Profe, a mí me da 8.24. A mí también, profe, me da 8.24. ¿Cuánto da la raíz? Regáleme la raíz, por favor. ¿Es la raíz de cuánto? Les voy a escribirlo acá. Denme un segundo, por favor. En vez de 3,4 sería 2, menos 8. Y eso sería igual a una raíz cuadrada, que uno debe calcular. ¿La raíz cuadrada de cuánto sería en este caso? De 17. ¿De cuánto, perdón? ¿De cuánto? De 17. ¿Sí? Confirmen los demás, por favor. Luego esto no sería 68. de 68, ¿no? Pero luego esto no sería 2 al cuadrado
más menos 8 al cuadrado? No, la fórmula es básica y directa. 2 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Y eso no sería la raíz de 68? ¿O no? ¿O estoy equivocado yo? No, sí, profe, sí, eso. ¿Y eso aproximadamente cuánto es? ¿Me repiten, por favor? 8.25. 8.25. ¿Sí o no? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, con respecto al cálculo operativo de la magnitud o norma de un vector, pues no hay mayor misterio. Es un poquito más misterioso calcular la dirección de un vector. Quiero hacer aquí como un pequeño paréntesis, espero no demorarme mucho, no más de un minuto. Cuando uno habla de la dirección de un vector, digamos que ese es un concepto un poquitico ambiguo, porque pues cuando uno piensa como en la dirección de algo, no en el sentido de la dirección de la casa de uno, sino la dirección en el sentido de desplazamiento, por ponerlo de alguna forma, pues muchas veces uno no sabe cómo caracterizar muy bien esa dirección. Por eso, cuando uno trabaja en el campo del álgebra lineal, para caracterizar la dirección de un vector, lo que uno comúnmente utiliza es el ángulo que forma ese vector. Es decir, la dirección de un vector está profundamente relacionada con el ángulo que forme ese vector. Y como punto de referencia, porque a la hora de calcular un ángulo, perdón, uno siempre necesita una recta de referencia, la recta de referencia o la semirrecta de referencia, porque siempre es con una semirrecta, es utilizar el eje positivo X. Entonces quiero que miren y naturalmente, para darle más precisión, uno tiene que determinar en qué sentido va a medir el ángulo. Si en el sentido contrario a las manecillas del reloj, que es lo estándar, o en el sentido de las manecillas del reloj. Y por lo tanto, la convención que se utiliza es utilizar el sentido antihorario, porque ustedes se habrán dado cuenta desde que empezaron a trabajar con ángulos, yo diría que por ahí en la secundaria, que los ángulos siempre se miden teniendo en cuenta el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, la medición de este ángulo es una medición estándar y el resultado de ese ángulo representa la dirección de ese vector. Entonces, quiero mostrarles la idea geométrica y ya vamos a tratar de clarificar algebraicamente ese resultado. Tiene varios bemoles y yo les pido que sean como muy cuidadosos en la idea. La idea que voy a presentar es como una de las ideas básicas para medir esos ángulos. Si alguien conoce otra manera de medir exactamente ese ángulo, muchísimo mejor. Pero les voy a mostrar la idea estándar. Permítanme un segundo. Voy a dejar de presentar acá y para no tener que estarme moviendo a cada rato, simplemente voy a dejar toda mi pantalla proyectada. Entonces, y aquí caemos en GeoGebra. Todos vemos GeoGebra en este momento. GeoGebra es el software que estoy utilizando para representar esto geométricamente. No es muy complicado de utilizar, es libre, ustedes mismos pueden hacer sus dibujos si quieren. Y no tienen ni siquiera que descargarlo, yo estoy trabajando con una versión en línea. Entonces, quiero que miremos la idea. Voy a dibujar un vector cualquiera, Voy a coger hacia el azar un punto inicial y voy a coger un punto final por acá. ¿Listo? Cuando yo
hablo del ángulo que representa la dirección, de lo que yo estoy hablando es del ángulo que forma este vector con el eje positivo X. Es decir, es como si yo cogiera desde este punto y generara esta otra recta, porque es una recta que tiene que ser naturalmente paralela al eje positivo X, y siempre es positivo, es decir, hacia la derecha, y yo tratara de medir el ángulo que forman este. ¿Será que me deja con este? No, no me lo deja. ¿Será que me toca dibujar la semirrecta para que esto mida? Denme un segundo. 3 puntos o 2 rectas. Ah, bueno, creo que tengo los 3 puntos. Un puntico acá, un objeto, este puntico de acá. Y lo que hago es mostrar este ángulo. Tan, tan. No, pero era al revés. Para que me quede antihorario. Tan, tan. Eso fue. Y así. Este es el ángulo que representa la dirección del vector. En este caso el software lo calcula, pero nosotros no podemos fiarnos porque, vuelvo y repito, la idea es no utilizar instrumentos de medición, sino tratar de hacerlo algebraicamente. Pero en este caso, este ángulo que estoy mostrando acá es el ángulo que representa la dirección de este vector. Si uno lo mira cuidadosamente, y si uno es lo suficientemente avesado en lo que es la trigonometría, uno puede utilizar técnicas trigonométricas para encontrar ese ángulo. Hay por ahí unos teoremas de la trigonometría. Yo sé que ustedes muy seguramente me van a decir en este momento que no nos acordamos, que ha pasado mucho tiempo, que la fórmula nunca, o que esos métodos nunca los vimos en detalle, o algunos dirán incluso que ni siquiera los vieron, pero la idea es que trigonométricamente uno puede encontrar este ángulo utilizando funciones trigonométricas. Pero, como para ahorrarnos esa discusión de si lo vieron o no lo vieron, o si vieron trigonometría o no lo vieron, que me parece que puede llegar a ser una discusión bizantina, yo les quiero mostrar este esquema que me parece el más efectivo. Entonces voy a mostrarlo completo hasta aquí. Miren este párrafo. Vamos a leerlo atentamente, con mucho cuidado. Para encontrar ese ángulo, teniendo el vector, miren que en este ejemplo, el vector este que corresponde acá es el vector 4 menos 2, menos 4 menos 2, este vector de acá, es decir, primero hay que representarlo algebraicamente. Una vez yo tengo las dos componentes del vector, yo puedo encontrar ese ángulo utilizando este esquema. El esquema es que si yo tengo que el B1, es decir, que la primera componente es negativa, perdón, es positiva, entonces el ángulo simplemente es tangente a la menos 1 de B2 sobre B1. Bueno, naturalmente, si B1 es positivo y distinto de 0. Claro que cuando uno dice positivo debería quedar claro que el 0 no es un número positivo, tampoco es negativo, pero simplemente para aclarar, cuando la primera componente es distinta de 0, para encontrar ese ángulo utilizan esta función que aparece en las calculadoras, tangente a la menos 1,
y la evalúan en B2 sobre B1. Cuando eso pasa, les va a dar un resultado. En algunos casos, el resultado va a ser un número positivo, y cuando el número es positivo, pues ese es el ángulo. Es decir, si al aplicar esa fórmula les da, qué sé yo, 127, pues entonces el ángulo es 127. Pero hay algunos casos donde el resultado da negativo. Cuando yo tengo un ángulo escrito de manera negativa, lo que me está mostrando es el ángulo en el sentido de las manecillas del reloj. Y recuerden que lo queremos en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, contrario es positivo, en el sentido de las manecillas es negativo. Si uno quiere, y no solo si uno quiere, porque a uno le toca, para convertir ese número, si llega a ser negativo, en un número positivo, la idea es sumarle 360. Ah, claro, aquí estamos trabajando con grados, no con radianes. Aquí preferimos trabajar con grados. Es de esos casos excepcionales donde uno trabaja en matemáticas universitaria con grados y no con radianes. Cuando uno quiere medir ángulos, dirección de vectores. Entonces, si en la primera componente es positiva y es distinta de 0, entonces para encontrar el ángulo, simplemente calcula tangente a la -1 de B2 sobre B1. Cuando la primera componente es negativa, entonces el ángulo corresponde a tangente a la -1, nuevamente de B2 sobre V1, la misma fórmula, pero cuando es negativo, toca obligatoriamente sumarle 180. Sin importar el resultado que dé acá, para encontrar el ángulo cuando la primera componente es negativa, hay que sumarle 180. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el ángulo director de este vector, como la primera componente es negativa, entonces calculo, y ustedes lo pueden hacer en su calculadora, tangente a la -1 de -5 sobre -2. Entonces ustedes hacen esa cuenta, ustedes sabrán usar esa calculadora mucho mejor que yo, y le suman al resultado 180. Vuelvo y repito, en este caso la calculadora tiene que estar en grados. Y el resultado en este caso da 248.20 grados. Y ese sería el ángulo dirección de este vector. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. O sea, no entro en detalle en cómo van a meter esa fórmula dentro de la calculadora. Ustedes deben saber muy bien cómo meter fórmulas en la calculadora, porque tangente a la -1 toca calcularlo con calculadora, eso sí. A mano no se puede. O sea, calcular tangente a la -1 en general pues, es un proceso, yo diría que imposible hacerlo a mano. Toca utilizar la calculadora. Naturalmente, la pregunta que viene es, ¿qué pasa si la primera componente es 0? Entonces voy a ponerlo acá. Si la primera componente es igual a 0, entonces, y entonces miren con cuidado cómo funciona, entonces el ángulo es 90 grados, ahí no hay fórmula ni nada, directamente, denme un segundo, por favor, ¿sí? 90 grados, si B2 es positivo, y eso ustedes lo pueden verificar dibujando un vector así en el plano cartesiano, y es 270 grados si B2 es negativo.
Entonces, ustedes miran ese vector, si la primera componente es 0, miran la segunda componente, si es positivo, el ángulo va a ser de 90 grados, por ejemplo, el vector 0,10, 0,20, pero si la segunda componente es negativa, por ejemplo, 0,-10, 0,-20, el ángulo va a ser de 270 grados. Y lo otro es que, por convención, el ángulo de 0,0 es 0 grados, por convención. Este sí no sale ni por fórmula ni por nada. El vector del ángulo 0,0, voy a escribirlo así. Este es vector, ¿no? 0,0. Pues es que el vector 0,0 es un vector que nace y termina en el mismo punto. Entonces uno diría, bueno, eso no tiene ángulo, pero por meterle un ángulo, y esa es como la acepción general, lo que uno hace es, ¿dónde tenía yo estos corchetes? Vamos a poner aquí. Control C, B, 0,0. Son los casos como extraños, porque es que si, por ejemplo, la primera componente vale 0, estas fórmulas no se pueden aplicar. Si la segunda componente vale 0, sí se puede aplicar siempre y cuando la primera componente sea positiva o negativa. Y este es el resumen de todo un proceso trigonométrico para encontrar el ángulo que forman los vectores con el eje positivo X. Ustedes lo pueden revisar si quieren, si alguno es ducho en la trigonometría, puede tratar de hacerlo trigonométricamente y se va a dar cuenta que el resultado va a ser exactamente el mismo. Y a alguien que le gusta hacer triangulitos y calcular el ángulo, y luego cómo calculo este otro, y luego cómo calculo este otro, puede hacerlo, pero esto que estoy presentando acá son las ideas que resumen ese proceso para encontrar el ángulo dirección. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe, por el momento sí. Listo. Con eso yo quisiera dar cierre a nuestra sesión de hoy. Ha habido, digamos que bastantes conceptos. Yo les recomiendo que los revisen, que los trabajen. Mi idea es el miércoles desarrollar una última actividad evaluativa que complete, creo que el 20%, que es lo que está faltando de este corte, relacionado con estos conceptos vectoriales. Entonces, nos veríamos el miércoles. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Que terminen de pasar un feliz día. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Profe, gracias. Gracias, profe. Muy bien. Gracias, profe.